A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Un chaval con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militar. Un flan. Una chica de 18 que no sale en Nochevieja aunque sus padres le dejan. Una seta. Gastronomía y humor maridan perfectamente en Canela Fina, el show cooking de la SER con Juan Echanove, Robin Food, Sergio Sauca y Juan Carlos Ortega. Este 27 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Abanca de Santiago, con la colaboración del Concello de Santiago. Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila. Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa. Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. Hoy, en El País Semanal... Mario Vargas Llosa charla con El País Semanal sobre su nuevo libro. El Nobel de Literatura repasa las actuales amenazas para la democracia en La llamada de la tribu, un alegato a favor del liberalismo. Hoy en tu kiosco, El País Semanal. El País. Información de valor. Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena SER. Radio Madrid. 105.4 FM, 810 Onda Media. Radiomadrid.es. La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com. Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando, porque además de calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar 1 año de carburante gratis y más de 750 premios de 100 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tu ticket de compra. Más información promo.madrid.repsol.com. Mad Cool Festival 2018, 12, 13 y 14 de julio. Massive Attack, Arctic Monkeys, Pearl Jam, Depeche Mode, Jack Johnson, Kasabian, Snow Patrol, Franz Ferdinand, Jack White, Iván Ferreiro, Eels, Jet, Underworld, Queens of the Stone Age y muchos más. Entradas ya a la venta en www.madcoolfestival.es. En cadenaser.com tienes mucha radio por escuchar. Para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo. Smile es el nombre de la banda que nos acompaña hoy. Sonrisas, sonreír, sonríe. Fuego y chinchetas. Cadenaser.com, la radio que tú programas. Pero qué buenos eran los grupos españoles de los 60. Los Pop Tops, Pequeñiques, los Mustang, los Puntos, los Brincos, los Ángeles, Juan y Junior, los Bravos. Los chicos con las chicas tienen que estar. Todos están recopilados en una colección de 3 discos que se llama Aquellos Maravillosos Grupos. Y solamente hoy está disponible para los amantes del buen pop español a través de la web musicadesiempre.com y del teléfono 902 29 10 29. La otra noche bailando estaba con Lola.
Pero como decían los módulos, todo tiene su fin y hoy es el último día que podrán conseguir estos 3 discos al precio de 33 euros más gastos de envío en la web musicadesiempre.com o en el 902 29 10 29. Yo sé que me quieres cazar, la, 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 la. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes. Solo por hacer su pedido durante la próxima hora les vamos a hacer un regalo y además podrán elegirlo porque tenemos un buen reloj de pulsera con un diseño clásico, la esfera rectangular y tecnología suiza para señora o el modelo para caballero que es más grande con esfera redonda y la correa de piel. Elijan el que prefieran al pedir esta estupenda colección en la web musicadesiempre.com o a través del teléfono 902 29 10 29. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, un rayo de sol. Oh, oh, oh. Bueno, pues 60 canciones perfectas para pasar un buen rato recordando aquellos tiempos. Nunca te podré olvidar. Alégrense la vida con aquellos maravillosos grupos. Hoy último día disponible en la web musicadesiempre.com y en el teléfono de la buena música, el 902 29 10 29. ¿Para qué quiero más? If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Vamos a poner un poco de ciencia en la mañana, que va a venir muy bien. Además, hacía un par de semanas que no dábamos la bienvenida a Pera Estupiñán y a Javier San Pedro. Javier, cuando se va lejos, se va al Valle del Jerte. Hoy está Mari con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Estoy muy bien. Pera, cuando se va lejos, se va a Tanzania. ¿Estás en Tanzania, Pera? Pues sí, mira, estaba aquí explorando aspectos de naturaleza y ciencia. No, la verdad es que estaba en gran parte de placer. Acabo de regresar de las llanuras infinitas, que es como se llama en Masái al Serengeti. Serengeti en Masái significa llanuras infinitas, y del Gorongoro, de ver un montón de especies y unos paisajes espectaculares, la verdad. Desde luego que sí, y además has definido perfectamente lo que podríamos llamar turismo científico. El de Javier suele acabar con una comida en un restaurante. Indefectiblemente. Exacto. Pera Estupiñán es químicos, bioquímicos, conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. Hay un par de cosas que quería hablar contigo, Javier, antes de entrar en materia. Se publica a veces avances científicos sobre tratamientos contra el cáncer y nos gusta contarlos, porque algunos son como el que nos vas a contar ahora mismo, sorprendentes. Es crear mini órganos reales en los que, de alguna manera, testar tratamientos. Sí, dicho mal y pronto, es exactamente eso. Y en los tumores hay células madre, que los científicos saben identificar, que pueden regenerar, o sea, una vez aisladas en una biopsia del paciente, pueden regenerar no solo el tejido intestinal del que provienen, sino el tumor del paciente. Si se toman de una metástasis, reproducen una metástasis en el hígado, en un mini órgano de hígado, etcétera. Y el tumor reproducido en el laboratorio, el mini órgano este con su tumor, es prácticamente indistinguible del que tiene el paciente por cualquier criterio que se considere histológico, genético, y lo más importante, que responde a los tratamientos de una manera muy similar al paciente. Porque es más fácil entonces investigar que hacerlo, por ejemplo, en ratones. Naturalmente, es más fácil y más fiable porque es un tumor reproducido a partir de células de ese paciente concreto. No es una réplica casi exacta del tumor del paciente. Tienen un 88% de fiabilidad al predecir si una terapia va a funcionar. Y lo que es más importante, un 100% de fiabilidad prediciendo
qué terapia no va a funcionar en ese paciente. Qué bueno. Lo cual puede ahorrar a los pacientes unos tratamientos que son muy debilitantes y permitir concentrar los esfuerzos en otros o en otras cirugías o lo que sea. Es una noticia fantástica que además has explicado de manera muy comprensible. La otra cuestión que me comentabas antes de entrar tiene mucho que ver además con quienes somos padres o con quienes tienen entre sus planes ser padres o madres. Lo decimos mucho aquí, cuidado con el estrés porque el estrés es malo para todo. Es un generador de enfermedades, pero lo malo es que encima se lo podemos dejar a nuestros hijos en el material genético. Sí, aunque no es malo necesariamente, porque lo que hace esto es preparar al hijo para un mundo con mucho estrés, suponiendo que el hijo nazca en el mismo mundo que su padre, ¿no? O en unas condiciones parecidas, pues esto va a reducir los niveles de estrés del hijo en este caso. Pero hay un hecho fascinante que se produjo mientras estaba acabando la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Es la gran famina, la gran hambruna que hubo en Holanda en el año 44. Pues los nazis habían rodeado, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la zona, pero habían rodeado, dejado sin suministros a una zona de Holanda, y la población de allí sufrió una hambruna muy, muy fuerte. Las mujeres que crecieron en esas condiciones tuvieron unos hijos de un tamaño menor del esperado. Pero es que los niños de esos niños también tenían un tamaño más pequeño, de manera que había cierta condición de adaptación a la dieta escasa que se había transmitido durante 2 generaciones al menos. Bueno. Esto se suele llamar herencia blanda o herencia débil, pero han presentado unos resultados unos investigadores de la Universidad de Pensilvania que son muy notables. No es solo la madre la que puede transmitir esto, sino el padre, y lo hace a través del esperma. En los canales por donde madura el esperma, que se llama epidídimo, las células de estos canales están produciendo vesículas llenas de microARNs que el esperma, al ir madurando, se le quedan pegadas encima. Y este esperma, al fecundar el óvulo, pues llena el óvulo de esos microARNs, y el resultado es el mismo que si la madre hubiera estado expuesta a la hambruna o al estrés. De manera que el estrés del padre, a través de su esperma, transmite ciertas adaptaciones al estrés a sus hijos. Espera, yo no sé qué conclusiones sacas tú. Bueno, tú estás en Tanzania ahora mismo, has dejado a la pequeña Eva, supongo que para quitarte el estrés de en medio y que eso no vuelva a pasar. A buenas horas, a buenas horas. Por si quiere tener un hermanito, ¿no? Exacto, que no esté estresado. Que el siguiente esté menos estresado. No, me que parece súper interesante. Para Eva ya es tarde, porque el estrés que le hayas transmitido se lo transmitiste en el momento de la fecundación. Eso ya no tiene remedio, pero para el siguiente, relájate. Sí. Espera. Tenemos un número de teléfono que es el 638-855-349, 638-855-349, es un número de WhatsApp, si quieren... al final del programa, si nos queda espacio, habitualmente no nos queda y luego me regañan por ello, pero en fin, consultar o plantear cualquier duda o cualquier opinión que quieran buscar de nuestros 2 científicos de cabecera, lo repito, 638-855-349. A menudo nos gusta hablar del futuro de la ciencia y de lo lejos que conseguiremos llegar gracias a la tecnología, pero para entender cómo somos y cómo hemos llegado hasta aquí, también hace falta echar la vista atrás, como sugería antes Pera, desde Tanzania. Hoy queremos hablar del pasado, de un estudio que ha publicado esta semana la revista Science. Es un trabajo que demuestra que el origen del arte es bastante anterior de lo que pensábamos. Hasta ahora creíamos que el arte era obra del humano moderno, digamos, pero parece que los neandertales ya hacían una serie de pinturas y de actividades artísticas mucho antes. ¿De cuánto tiempo antes estamos hablando? De 65.000 años, que es antes de que los humanos llegáramos a Europa y desde luego a la península ibérica, porque las 3 cuevas de las que vamos a hablar están en la península ibérica. Y a mí esto me deja planchado, porque hay mucha gente que pensaba, yo entre ellos, que si hay una manifestación que nos revela que la humanidad actual había llegado a su cerebro maduro hace unos 40.000 años o 30.000 años, eran las cuevas de Altamira y las de Lascaux en Francia, ¿no? Es que quien vea esos bisontes, esos caballos, esos renos, no puede eludir la impresión de que ya está frente a un ser como él, ¿no? Como él mismo. Y esto me ha dejado plisado porque, claro, hace 65.000 años no había Homo sapiens en la península ibérica. Claro. Y lo único que había eran neandertales, de manera que todas estas manifestaciones han tenido que ser obra
de artistas neandertales. Y esto realmente es una notición, vamos. No, esto podría convertirlas en... Igual estoy exagerando, pero de las pinturas rupestres quizás de las más importantes o más significativas del planeta. Estábamos hablando de esas huellas, que marcaron que hubo un bipedismo, y ya estas pinturas implica que tenían unas capacidades cognitivas y de abstracción pues muchísimo mayor de las que algunas se sospechaban ya, pero esto es la prueba definitiva de que las tenían. Sí, realmente sí. Me he quedado con una frase que decías antes, Javier, que me está haciendo pensar esto de que el arte nos define un poco como especie, el nacimiento del arte. Me pregunto entonces, ¿el nacimiento de la censura al arte nos define como qué? Somos la misma especie, la que hace el arte y la que lo censura. Pues vamos hacia atrás. Somos los mismos. Es un estudio que se ha hecho en 3 cuevas españolas, salvo que alguien haya descolgado las pinturas y haya dejado otra vez la pared de la cueva virgen. Entre los descubridores hay varios científicos de este país. Uno de ellos es Marcos García Díez, que es profesor e investigador de la Universidad Isabel I de Burgos. Nos está escuchando desde allí. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos exactamente qué es lo que habéis podido observar en esas cuevas, qué tipos de dibujos son, no sé si incluso llamarlo dibujos es usar una palabra equivocada. Bueno, lo primero decir que no las hemos descolgado de ningún sitio, Estaban allí, siguen ahí, ¿no? Y siguen allí y pero estaban allí. Ha habido presiones. A alguien se le ocurrirá hacerlo, no te preocupes. Cuando nosotros fuimos ya estaban allí. Bueno, pues sí, como habéis comentado, hemos tenido la suerte. Bueno, la suerte también es un proceso largo que empezó en el año 2008 y ya en el año 2012 ya apuntábamos que hayamos encontrado unas pinturas en la Cueva del Castillo, también en la Cueva de Altamira, que justo nos andaban en esos límites de la cronología, ¿no? Entre los últimos sapiens y los primeros neandertales, que bueno, más allá dentro de la discusión científica, entre el 40, 42, 43.000 es cuando se produce, parece, ese cambio, ¿no? Y focalizamos toda la investigación a preguntarnos, a hacernos una pregunta, ¿y por qué no los anteriores? Vamos a intentar buscarlo, ¿no? Y lo único que hemos hecho ha sido eso, estar buscando, ser constantes en la búsqueda, intentar dar con aquellas cuevas que pensábamos que podían tener este tipo de manifestación tan antigua y aplicar junto con otros compañeros físico-químicos el método aleatorio para poder asegurarlo. Y como habéis comentado, pues eso es lo que ha ocurrido. Son motivos lineales, son figuras de manos, hay también golpes de color, digamos, ¿no? de color rojo, pero claro, que hace 65.000 existieran determinadas formas de arte, supongo que también nos dice mucho sobre esas sociedades, porque crear arte... Bueno, el arte se crea cuando alguien lo contempla. Sí, correcto. Esto es una de las preguntas que también está escondida, vamos a decirlo así, en la publicación, ¿no? Si realmente lo que tenemos, que como bien has comentado, son concentraciones de color, no son nada más que colores aplicados en las paredes que tienen formas alargadas o elipsoidales. Esto es lo que ocurre en la Cueva de Ardales. En la Cueva de la Pasiega, que es la cueva que está en el Monte Castillo, muy cerquita de ya citada la Cueva del Castillo, lo que hay es una forma de escalera. No quiero decir que sea una escalera, pero para entendernos, son unas líneas verticales con unos trazos horizontales que si nosotros lo viéramos nos recuerda una escalera. Y por otro lado, ahí aparecen como unos renos o algunos animales. Sí, también hay figuras animales. Sí. Tenemos que pensar una pequeña cosa. Vamos a tomar de ejemplo la Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira no se pintó en un día, se pintó en el 30 y muchos mil, en el 20.000, en el 15.000, en el 10.000. Sí. Muchas cuevas, y entre ellos la Cueva de la Pasiega, tiene figuras de muchos momentos. Nosotros ahora nos hemos focalizado solo en las figuras que pensábamos que eran más antiguas para entrar en ese debate, ¿no? Y en la Cueva de Maltravieso, que es la otra, hay figuras de manos. Pero si os digo la verdad, la mano es el signo menos creativo desde el punto de vista del proceso de abstracción, de ejecución creativo, más sencillo. Claro, se pone una mano y soplas pigmento encima. Eso es la sombra del pigmento. Por lo tanto, sí que hay una concepción de una forma, pero no hay una creación, no hay un cerebro, no hay una mano que se dirige y una mano que aplica. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la construcción formal, son figuras muy, muy, muy sencillas. Pero, Marcos, perdona, esto de la mano, porque yo me acuerdo cuando visité Cueva del Castillo, el poner una mano en la pared y el soplar pigmento alrededor para que quede la marca, esto se ha hecho en paralelo en muchos sitios del mundo, en Australia, en África, ¿por qué tantos homínidos o homo sapiens o neandertales en paralelo hicieron esto? Sí, es cierto lo que dices, ¿no? Si hay un motivo que se repite en todos los sitios prácticamente del mundo, esto lo que está indicando
demostrando es que este tipo de figuras pertenecían a una estructura de un lenguaje formal, de un lenguaje gráfico, ¿no? Y es un lenguaje gráfico que se repite y se repite y se repite. No son formas casuales, son formas que forman parte de una estructura lingüística. ¿Puede ser, creéis, un ejemplo de transmisión cultural? Porque puesto que toda la humanidad tiene un origen común, incluso los australianos aborígenes tienen el mismo origen que nosotros, ¿podrían estarse transmitiendo esta costumbre de hacer estos estarcidos de las manos de una generación a otra? Tiene que estar ahí, porque además también hay otro componente, ¿no? Por ejemplo, en Ardero nos ha ocurrido una cosa que es maravillosa, ¿no?, para esta discusión, que es que hemos encontrado esas concentraciones de color y las hemos podido datar unas en al menos 65.000 años, y hemos podido datar también otras que están colocadas al lado que tienen entre 45.000 y 40.000 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Por donde apuntabas tú, que es una cosa que se ha tenido que transmitir ese lenguaje. Claro. Yo te lo paso a ti, pero ya no solo eso, es decir, ya no solo es importante el hecho de yo pasar tu lenguaje, sino que incluso lo hemos hecho en el mismo sitio, en la misma cueva, es decir, esta gente, estos grupos humanos, sapiens, y en este caso sabemos que neandertales, se han estado transmitiendo no solo formas, sino también espacios que eran propicios o que eran relevantes para ello. Hay una simbología escondida tanto en el motivo y posiblemente también en el propio espacio, ¿no? Yo creo que esto es importante, que nosotros lo hacemos, nosotros también lo hacemos hoy en día. Es interesantísimo. Y en términos, digamos, sociológicos, ¿podéis determinar o imaginar quiénes pintaban? ¿Era una actividad popular? ¿Había alguien designado para hacerlo? Un Picasso. Esto realmente no lo sabemos, ¿no? Nosotros no lo podemos saber. Si bien es cierto que si cogemos referencias, y esto hay que tener muchas comillas en el camino, en la mayor parte de los casos, o en muchos casos, siempre suele ser personas, ya no solo a veces que tienen esa habilidad, sino que tienen sobre todo ese reconocimiento social para hacer esas formas, porque detrás de esas formas están lanzar una serie de mensajes. Es muy posible que no interese tanto la habilidad que uno u otro tenía, sino diríamos ese reconocimiento, responsabilidad social de lo que fuera, ¿no? Podríamos entrar a hablar de ello. Sí, pero hay una cosa muy curiosa, no hay tachones. O sea, las pinturas rupestres parecen como no perfectas en sí, pero están muy bien hechas. O sea, tiene que ser alguien con sí que tiene que ser un elegido. Es como si se entrenaran, quizás, porque además entran muy adentro de la cueva. No es que entras en una cueva y pintas algo. No, te vas hasta adentro como si fuera un templo, como si fuera una catedral, y dibujas algo muy bien hecho. No se encuentran tachones en las pinturas rupestres. Eso es muy curioso también. Esto es absolutamente verdad, ¿no? Las pinturas que al menos nos han llegado a nosotros hasta ahora, es decir, que parece que ha habido, igual se han hecho pinturas en árboles, en el suelo, etcétera, que seguro que las harían, pero al menos las que nos han llegado a nosotros, que han perdurado en el tiempo, y igual por eso también las hacían en las paredes de las cuevas, en entornos más protegidos, etcétera, esas que nosotros hoy en día las vemos como definitivas, porque nos han llegado a nosotros, encontrar una rectificación, que las hay algunas, es prácticamente raro, no, más que excepcional. Por lo tanto, como apuntas, quien las ha hecho igual no solo tenía esa responsabilidad o ese reconocimiento social, sino que también tenía esa mano y tenía que hacerlo bien hecho para como lo entendían ellos. Y si no, se lo comían. Bueno, esto no lo sé. Tampoco podremos saberlo. No lo sé. Pero yo no sé en el futuro, Marcos, después de haber descubierto algo así, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esperáis encontrar, algo? Sí, nosotros el siguiente paso, o los siguientes pasos, lo que abre esta investigación son nuevos caminos, ¿no? Uno, además, pensamos que lo que hemos encontrado no es algo excepcional en términos evolutivos, en términos prehistóricos, ¿no? Sino que es una acción reiterada. Tendremos que calibrar cuál es la densidad que existe y también el territorio, toda la geografía por la que podamos encontrar. Y como los neandertales estuvieran 200.000 años en Europa, cabría esperar quizá encontrar ejemplos más antiguos aún, ¿no? Esperemos. Sí. Esperemos. Dale tiempo y dinero, que siempre hace falta dinero. Así es, financiación. Marcos García Díez, que es investigador en la Universidad Isabel I de Burgos. Marcos, mucha suerte, y cuando descubráis algo, aquí estamos para contarlo. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por todo. Hasta luego. Y queda tiempo para una llamada que es Jesús de Barcelona. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien.
intentaré una cuestión breve, es un debate sobre el tema de ciencia preventiva ante alarmas, como ha hecho la OMS en su momento, de la carne roja, de los móviles. ¿Vale? Un breve ejemplo, el tema de móviles, la OMS en algún estudio ha dicho que no, pero en otros ha dicho que sí, ha llegado incluso a incluirlo en la lista de cancerígenos como ya posible causa, que aunque no ha llegado a causa como el tabaco, lo que sugeriríamos como debate ante los científicos, y mientras tanto mejor sería hacer prevención, es decir, pues se use menos el móvil o se use como manos libres. La importancia que seamos preventivos y no solamente como no hay una alarma confirmada no digamos nada. Ya. No sé si se podría debatir esto. Bueno, yo se lo planteo, tanto como debatir no lo sé, pero gracias por el planteamiento, Jesús. Un abrazo. Muchas gracias. Pero tiene una información muy reciente sobre esto. ¿Sí? Sí, bueno, creo que lo citamos hace un par o tres de semanas en este programa, que uno de los estudios más grandes que se había hecho hasta el momento, con dosis mucho más elevadas de las normales, en ratas sí que había visto algún pequeño efecto negativo. Esto no entiendo que la parte de intentar ser muy cautos y hacer mucha prevención, pero la verdad es que sí que es algo que indica que se debe vigilar, se debe controlar un poco más, pero de momento la mayoría de estudios lo que transmiten es que para el humano, a las dosis que estamos expuestos, no hay ningún efecto. Entonces tampoco puedes hacer prevención de todo, porque es que al final no haríamos nada. Nos saldríamos de casa pues si nos cae una teja. No, y en casa, claro, la mayoría de los accidentes ocurren dentro de casa. Y no hablemos de los microondas, algún día hablaremos de los microondas. Hablaremos de los microondas. Javier San Pedro en Madrid y Pera Estupiñán en Tanzania, y ahí seguirá la semana próxima, además con un invitado al que esperamos escuchar. Un abrazo, Pera. Javier, hasta luego. Un abrazo. Venga, hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.